Cuando el alma se prepara, el misterio se revela, el secreto de manifestación de Thoth. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Me senté en el mundo del silencio, rodeado de sombras que ocultaban más de lo que mostraban. La luz titilaba a través de las hojas, y el aire olía a tierra húmeda. Mi corazón latía con fuerza. Aquel día, una extraña energía envolvía todo. Estaba perdido en la rutina, un ciclo sin fin de trabajo y preocupación. Mis sueños se habían desvanecido como el vapor en el aire. Pero aquella noche, sentí una llamada, una voz susurrante que me guiaba a un antiguo lugar de poder. Mis pensamientos eran un torbellino, ¿podía el universo realmente escucharme? Mientras cerraba los ojos, me sumergía en la meditación. Las imágenes danzaban en mi mente. Una puerta antigua, tallada con símbolos que fulguraban, aparecía una y otra vez. Era la puerta del conocimiento. Pero, ¿dónde estaba? ¿Cuál era el camino? Me rodeaban destellos de recuerdos y visiones, como si el tiempo estuviera colapsando. Sentí una grieta en mi pecho. Era el miedo, pero también la emoción de lo desconocido. Las sombras parecían moverse, como si respondieran a mi inquietud. La luna llena iluminaba el bosque, susurros suaves y secretivos llenaban el aire. Entonces, una pregunta resonó en mi interior: ¿estás listo para recibir el mensaje que cambiará tu vida? La respuesta era un eco en mi alma. Cada fibra de mi ser vibraba con la posibilidad. Abrí los ojos, y en ese momento, un destello brillante atravesó el cielo nocturno, como un cometa que iluminaba el mundo. Mis manos temblaron. Con el siguiente aliento, el aire a mi alrededor se volvió electrizante. Algo estaba por revelarse. Algo profundo y antiguo. De repente, el silencio fue interrumpido por un grito lejano en la noche. Miré hacia el bosque. ¿Era un humano? ¿Una bestia? El miedo y la curiosidad se mezclaban en mi interior, creando una tormenta de emociones. Mi cuerpo se paralizó. Era el llamado de un misterio mayor, una invitación a cruzar el umbral. La visión de la puerta tallada regresó a mi mente, y una voz interna murmuró: «Tu alma ha elegido el camino correcto, pero ¿estarás dispuesto a seguirlo?». El aire se volvió denso, y una sensación de urgencia me envolvió completamente. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y verifica que aún estás suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Con el eco de aquella voz resonando en mi pecho, tomé una respiración profunda, como si inhalara la esencia misma de la noche. Las sombras, que antes parecían inquietantes, comenzaron a transformarse en seres etéreos, como si los espíritus del bosque emergieran para guiarme. Avancé, un paso tras otro, sintiendo cómo la naturaleza se abría a mí, invitándome a descifrar su lenguaje ancestral. Cada hoja susurraba secretos, cada brisa traía mensajes del pasado. Las imágenes de la puerta tallada aún danzaban en mi mente, intensificándose en su urgencia. ¿Qué había más allá? El destino parecía conspirar a mi favor, lanzando destellos de intuición y visiones en colores vibrantes. Cerré los ojos nuevamente, buscando respuesta, permitiendo que el mundo exterior se desvaneciera. De repente, la visión de un camino serpenteante emergió ante mí, iluminado por una luz suave que pareciera brotar de la tierra misma. Era una senda cubierta de flores luminescentes que brillaban con una energía indescriptible. La pregunta persistía en mi mente: ¿te atreverás a seguirlo? La ansiedad y el deseo colisionaban en mi interior, empujándome a dar un paso hacia lo desconocido. Cada paso en el camino resonaba con el pulso del universo. Podía sentir cómo el espacio a mi alrededor se reconfiguraba, como si el tiempo mismo se desbordara. Entonces, un susurro claro emergió del aire: serás despojado de lo viejo para abrazar lo nuevo. Nunca había entendido realmente la profundidad de esos ciclos de vida.
No solo se trataba de pérdidas, sino de liberación, de transformación. Y, como si una cortina se levantara, vislumbré un círculo de luz en la distancia. En su centro, se erguía un altar antiguo, adornado con símbolos que parecían tener vida propia. Mientras me acercaba, cada uno de mis sentidos se agudizó. Podía oír el murmullo del viento a través de ellos, podía ver la danza de las llamas que ardían sin consumirse. Era un lugar de poder, un punto de conexión entre el cielo y la tierra. La pregunta resonó en mi corazón: ¿por qué estás aquí? Y en ese instante, el conocimiento comenzó a fluir a través de mí, como ríos de energía. El altar no era solo un objeto, sino un espejo de mi ser. Cada símbolo era una manifestación de mi historia, enredada con las historias de aquellos que habían estado allí antes. Sentí los ojos del universo sobre mí, cuestionando, invitando. Extendí mis manos hacia el altar, sintiendo la vibración de su antigüedad. Una oleada de poder recorría mi ser, conectándome con lo divino en cada fibra de mi existencia. Entonces, una visión apareció. Vi la puerta antigua nuevamente, pero esta vez, brillaba con luz propia, mostrando un camino no solo hacia el conocimiento, sino hacia la integración de todas mis experiencias. Pero, de repente, una sombra oscura atravesó la luz, cortando el flujo de energía. La visión se desvaneció, y la voz susurrante alteró su tono, tornándose urgente: no todo lo que brilla revela la verdad. ¿Estás dispuesto a ver lo que otros temen? El miedo regresó, como un viejo amigo a quien se le había cerrado la puerta, cuestionándome. El temor de descubrir lo inevitable, de enfrentar partes de mí mismo que había ocultado. Me quedé paralizado, la llama en el altar parpadeando nerviosamente. ¿Podría realmente enfrentar la oscuridad para acceder a la luz que tanto anhelaba? La danza de la vida se reanudó, mientras una inquietante pregunta se instaló en mi mente: ¿cuál es el precio que estás dispuesto a pagar por el verdadero conocimiento? Y el silencio se llenó, dejando simplemente un eco de mi propia respiración en medio de la vastedad de la noche. Mientras la sombra danzaba entre las llamas del altar, una sensación de inquietud se apoderó de mí, como si un torrente de emociones reprimidas fluyera a través de mis venas. La voz en la penumbra seguía resonando: revelar la verdad puede traer dolor, pero también sanación. Elige lo que has de abrazar. En la fragilidad de ese momento, comprendí que mi viaje no solo se basaba en buscar respuestas, era una invitación a la exploración íntima de mis propios miedos. Tomé una respiración profunda y, al abrir los ojos, el altar brillaba intensamente. Los símbolos, antes vagos, comenzaron a desplazar sus imágenes hacia mi mente, formando constelaciones de significados. Entre ellos, vi una imagen familiar: un espejo. El reflejo no solo mostraba mi imagen física, sino fragmentos de mis experiencias pasadas y decisiones no tomadas, de sueños olvidados y de caminos evadidos. ¿Quién eres realmente?, pregunté a esa imagen reflejada. La respuesta no se hizo esperar. Las llamas chisporrotearon, y una ráfaga de viento trajo consigo un eco lejano de risas y llantos. En un instante, me vi rodeado por la multitud de mis propias capas de existencia, donde cada risa era un logro y cada llanto un aprendizaje. Todo se entrelazaba, no había separación entre ellos, y entonces, surgió un nuevo destello en mi mente: un símbolo específico brillaba con más intensidad, un círculo con una cruz en su interior. Sentí que este emblema me llamaba. Este es el símbolo de la conexión, el punto donde lo divino y lo humano se encuentran, resonó una voz clara, casi familiar. Pero, ¿qué significaba realmente? El altar comenzó a vibrar, y como una respuesta a mi pregunta, el aire se llenó de una melodía hipnótica. Noté que los espíritus del bosque danzaban alrededor del altar, en una especie de ritual. La energía en el ambiente se transformó en una corriente cuya cadencia seguía el latido de mi corazón. En la vida cotidiana, apenas notamos estos ritmos, pero aquí, en esta conexión sagrada, el flujo y reflujo se sentía como una marea que me arrastraba. Fue entonces cuando comprendí que mi búsqueda tenía que ver con la manifestación no solo de mis deseos, sino de mi esencia más pura. Al reconocer mi lugar en esa sinfonía, el miedo se desvaneció, la oscuridad se tornó un compañero y calculé mi próximo paso. Con el corazón llenándose de valentía, extendí mis manos hacia el emblema, deseando absorber su energía.
Un torrente de información inundó mi mente, cada ráfaga de comprensión sacudía mi ser, como un toque divino que resonaba en cada célula de mi cuerpo. Al cerrar los ojos, las visiones comenzaron a fluir nuevamente, esta vez con mayor claridad. Vi caminos bifurcados, y una oleada de posibilidades se desplegaba ante mí, cada elección resonando en el vacío. Una imagen emergió entre las demás, una puerta que se abría hacia otro paisaje. Era un lugar soñado, familiar y totalmente extraño a la vez, lleno de luz y vibraciones armónicas. «Te atreverás a cruzar umbrales que aún no comprendes», resonó la voz a mi lado, un desafío tangible que hizo vibrar cada fibra de mi ser. El viaje no termina aquí. Aún hay lecciones por aprender y sombras por enfrentar. Mirando nuevamente el emblema, esperé su revelación, esa conexión que me prometía la transformación que tanto anhelaba. Pero justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento hacia el portal luminoso, una nueva inquietud surgió en mi pecho, como un susurro que requería atención. La voz volvió a ser clara y urgente. «Recuerda, la manifestación comienza en el alma, pero descubre qué es lo que tu alma realmente ansía», y así, con el eco de esta pregunta retumbando en mis pensamientos, una nueva ola de posibilidades se deslizó en mi conciencia. ¿Qué era lo que realmente deseaba manifestar en este viaje? ¿Se trataba de un conocimiento espiritual profundo o de un deseo más mundano? La respuesta se convirtió en un nuevo misterio, como un hechizo en el aire de la noche, mientras la danza de lo desconocido me invitaba a avanzar. Las dimensiones del altar comenzaron a desdibujarse en un ir y venir casi etéreo. La luz del emblema me envolvía y, con cada pulso de energía, sentía como si el velo entre realidades se deshiciera por completo. La mirada hacia el portal se intensificó, y el aire vibraba con una mezcla de ansias y temores. Con un movimiento casi instintivo, di un paso hacia adelante. La transición fue abrupta. De repente, me encontré en un vasto bosque iluminado por una suave luz dorada que parecía filtrarse desde lo alto, bañando todo a su paso. Los árboles se alzaban como guardianes solitarios, sus ramas extendidas en un abrazo eterno. El aire estaba impregnado de un aroma a tierra húmeda, como si el mismo bosque respirara con vida antigua y sabiduría acumulada. A medida que avanzaba, sentí que cada paso inyectaba energía en mi ser. Las voces susurrantes del bosque comenzaron a revelarse. «Escucha, viajero. La manifestación no es solo un acto de voluntad, es un encuentro con lo que ya está dentro de ti», resonaron. Las palabras fueron acompañadas por un suave canto de aves, como si el universo formara un coro en mi honor. De pronto, apareció una figura entre la bruma. Era una anciana, envolviendo su delgado cuerpo en ropajes de hojas y flores silvestres. Su mirada era profunda, como si pudiera ver no solo mi presente, sino el destino de mi alma. «He estado esperándote», dijo, con una voz que sonaba a música lejana y familiar. «¿Quién eres?», pregunté, sintiendo una mezcla de asombro y reverencia. «Soy la guardiana de los secretos de la manifestación. He venido a traerte señales que guiarán tus pasos. Pero primero, elige, ¿deseas ver lo que anhelas o lo que temes?», inquirió, sus ojos fijos en mí, como espejos de mi propia esencia. La pregunta se deslizó como un susurro helado a través de mi ser. En mi mente, las imágenes fluyeron rápidamente. Podía visualizar un futuro brillante, donde todos mis sueños se cumplían, pero también sentía un profundo anhelo por enfrentar aquellos temores que me habían mantenido cautivo. Vidas no vividas, decisiones que nunca tomé, y sombras que aún aguardaban en mi interior. «Ambos, quiero entender ambos», respondí, sintiendo que mi alma insistía en abarcarlo todo. La anciana sonrió y, con un movimiento de sus manos, gesticuló hacia un claro en el bosque. Al instante, las visiones comenzaron a aparecer en el aire. Primero, imágenes de mis anhelos, el amor, la paz, la realización personal. Eran vívidas y saturadas de emoción, cada uno cargando un peso de deseos profundos y sinceros. Pero luego, las sombras también comenzaron a bailar a mi alrededor, situaciones que había evadido, momentos de dolor que dejé atrás, fracasos que aún pesaban en mi corazón. «Ambas realidades conviven en ti. La verdadera manifestación comienza cuando abrazas la totalidad de quien eres», susurró la anciana, como si cada instante fuera una lección sagrada. Mientras escuchaba, una epifanía se desató en mi mente. Comprendí que la manifestación no era simplemente atraer lo que deseaba,
era aceptar cada parte de mí mismo, incluso las más oscuras, y comprender cómo se interrelacionaban. Mi miedo a la sombra había sido un obstáculo, no solo para mí, sino para los deseos que intentaba manifestar. La música del bosque se intensificó, y las imágenes comenzaron a girar como un torbellino. Este florecer en ti requiere un compromiso sincero, continuó, su voz resonando con la fuerza del bosque. Estás preparado para emprender el viaje a la verdad, dejando que tanto la luz como la sombra te guíen. Antes de que pudiera responder, un camino se abrió frente a mí, marcado por luces resplandecientes. Sin pensarlo, sentí la necesidad de avanzar hacia él, anhelando descubrir esa verdad íntima. Pero una pregunta me persiguió: ¿podría realmente abrazar la totalidad de mi ser sin perderme? El camino parecía difuminarse, no solo en la distancia, sino en mi entendimiento de lo que significaba ser plenamente humano, y así, con el eco de mis reflexiones resonando en el espacio, me encontré en la encrucijada de lo conocido y lo desconocido. La invitación a cruzar era tentadora, pero el peso de la pregunta se mantenía: ¿hasta dónde estoy dispuesto a ir para abrazar mi verdad, y qué descubrimientos oscuros me esperan en el camino? Mis pasos resonaron en la tierra del bosque mientras me aventuraba por el camino iluminado, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor. A medida que proseguía, el entorno se volvía más vibrante, cada hoja, cada susurro, se presentaban como fragmentos de una sinfonía que se desarrollaba solo para mí. Las sombras de mis temores parecían seguirme, susurrando en la brisa, recordándome su presencia y reclamando el espacio que alguna vez ocupé con ellos. Pronto, me encontré ante un árbol majestuoso, enorme y viejo, con su tronco torcido abrazando el suelo. Era como si el árbol mismo hubiera vivido 1000 vidas, acumulando historias en cada anillo de su madera. Me pregunté cómo había logrado mantenerse firme enfrentando tormentas, sequías y el constante paso del tiempo. ¿Qué es lo que sabes, anciano?, le murmuré, sintiendo que su esencia se entrelazaba con la mía. En respuesta, las raíces del árbol comenzaron a vibrar, y, por un instante, vislumbré una serie de visiones, los patrones cíclicos de la vida, la historia de cada ser que había pasado por allí, alegrías, penas, victorias y derrotas. Todo. Las sensaciones se entremezclaban como colores en un lienzo, y comprendí que, al igual que aquel árbol, mi existencia era parte de un vasto entramado de realidades. La manifestación solo era posible si reconocía mi papel en este tejido interconectado. Tus raíces son profundas y están entrelazadas con las de los demás, resonó la voz de la anciana nuevamente, apareciendo a mi lado. No estás solo en tu viaje. Cada experiencia, cada ser, comparte la danza de la creación. Es hora de que conectes estas partes y entiendas su significado. En ese instante, un destello de luz emergió del centro del árbol, dibujando formas e imágenes que reflejaban mis luchas internas. Vi escenas de mi pasado, momentos en que dudé de mí mismo, de mis decisiones, y otros en que abrí mi corazón al amor. La anciana indicó el lado más oscuro de las visiones, la parte que había elegido ignorar. Solo al confrontar aquello que haces a un lado puedes realmente transformarlo. Pregúntate, ¿qué enseñanzas se esconden en las sombras que temes? Su pregunta resonó dentro de mí, retumbando como un eco en una caverna. Sentía la urgencia de descubrirlo, de entender cómo esos momentos de confusión habían llevado a un aprendizaje hondo. Pero el camino para hacerlo no era cómodo, sería desenterrar más de lo que había deseado esconder. La luz del árbol se tornó intensa, y sentí que me invitaba a tocar su tronco. Con cada contacto, se generaban ramas de luz que se extendían desde el árbol hacia mí, envolviéndome en un flujo de energía pura. Por un instante, creí recibir visiones de mis potenciales deseos y pasiones, así como los ecos de mis temores que clamaban ser atendidos. Era un momento de decisión, ¿dónde colocar la atención? ¿En la belleza que esperaba, o en el caos que deserté? ¿Podría avanzar sin ignorar el peso de mis sombras? La respuesta era un palpitar constante en mi pecho, que se hacía presente con cada respiro. ¿Tienes el valor de mirar dentro, viajero?, preguntó la anciana, invitándome a una revelación que podía cambiar el rumbo de mi viaje. La conexión con el árbol crecía, vibrando con la dualidad de la existencia. De repente, comprendí que el verdadero arte de la manifestación no se trataba únicamente de concentrar fuerzas para atraer lo deseado, sino de reconocer y abrazar cada parte de mí,
la luz y la sombra, las emociones básicas y las aspiraciones más elevadas. Sin temor a la sombra, la luz jamás brillaría plenamente, un remolino de energía surgió, y una nueva visión se presentó ante mí. El bosque se transformaba en un vasto océano de luces danzantes que se entrelazaban en un interminable juego de luz y forma. Cada luz representaba un aspecto de mi ser, un hilo que necesitaba ser tejido. Di un paso, titubeando ante la inmensidad de la experiencia. Pero justo entonces, una nueva pregunta surgió de mis entrañas, pidiéndome ser escuchada. ¿Cómo puedo integrar estas múltiples visiones en mi esencia sin perderme en el intento? En ese instante, la respuesta se nubló ante mí, pero el camino estaba claro. Debía continuar, explorar cada matiz del viaje y estar abierto a lo que se revelara. Así, sin saber lo que me depararía el próximo paso, me adentré en la danza del bosque con una mezcla de fe y curiosidad, preguntándome qué revelaciones estaban por venir. Avancé a través del bosque, cada paso un eco de posibilidades desbordantes. Las hojas crujían suavemente bajo mis pies, y el aire, impregnado de una fragancia a tierra y madera, me envolvía en un abrazo cálido. El viaje parecía transformarse, las sombras que me seguían ahora se convertían en compañeras mías, susurrando secretos antiguos que a veces solo se revelaban a aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Mientras mis pensamientos giraban en torno a la idea de integrar mis distintas visiones, me encontré con un claro bañado por la luz del atardecer. Una suave brisa jugaba con mi cabello, y en el centro del claro había un estanque, sus aguas serenas reflejaban el cielo ardiente. Me senté al borde del agua, dejando que el silencio me hablara, que los murmullos de la naturaleza llenaran los espacios vacíos en mí. Al mirar la superficie del estanque, vi mi propio rostro fragmentado en el reflejo, como si cada parte de mí estuviera compuesta de fragmentos de cristal que destellaban luz. Entonces, comencé a ver más allá de mi imagen, vi recuerdos que se deslizaron a la luz, fragmentos de experiencias que parecían salpicaduras de color en la tela de mi existencia. Cada recuerdo, cada emoción, se abría como una flor, desnudando su esencia. Quise tocar el agua, pero justo antes de que mis dedos tocaran la superficie, el agua comenzó a agitarse, revelando visiones de mis propias verdades escondidas. Y si lo que ves aquí no es solo un reflejo de lo que eres, sino también de lo que puedes llegar a ser, resonó la voz de la anciana en mi mente. Era una pregunta que retumbaba, llevándome hacia lo más profundo de mi ser. De pronto, las imágenes comenzaron a fluir con mayor claridad. Vi momentos de compasión que había mostrado, gestos de amor que había entregado, pero también momentos de rabia y miedo que llegaban a dejar cicatrices. Cada emoción, buena o mala, era un ladrillo en la construcción de mi esencia. Y ahí, frente al estanque, la inquietud se apoderó de mí. ¿Cómo podría reconciliar todas estas facetas sin desmoronarme frente a la verdad de mi propia humanidad? En ese momento, la superficie del agua se calma, y vi un cielo repleto de estrellas reflejado en el estanque. Miles de luces danzaban en la superficie, como si cada estrella estuviera esperando a ser tocada. La integración no es olvido, se murmuró ahora como un canto en el aire. Es el reconocimiento de que cada parte de ti tiene un propósito. Mira, observa, siente. Cada faceta ilumina tu andar por este mundo. Me dejé llevar por la revelación. Al cerrar los ojos, empecé a visualizar cada parte de mí que había querido evitar, el miedo que había a la soledad, la tristeza que había sentido por decepciones pasadas. Reconocí cómo estas emociones habían moldeado mi viaje, cómo me habían empujado a explorar el amor y la esperanza. La luz de esas estrellas en el agua simbolizaba la posibilidad de abrazar esos aspectos y nutrirlos, al igual que lo haría un jardinero con una flor preciosa. ¿Y si tengo que abrazar también aquellas sombras que tanto temo? Surgió otra pregunta vibrante en mi corazón. Sentí que el universo palpitaba a mi alrededor, en un canto suave, sugiriendo que la respuesta podría estar a la vuelta de la esquina. Mientras absorbía la paz del estanque, una especie de brillo mágico comenzó a formarse en el centro del agua, un pequeño remolino de luz que ascendía hacia la superficie. El fenómeno parecía llamar mi atención, convirtiéndose en un símbolo de todas las verdades por descubrir. En ese instante, supe que el viaje apenas comenzaba. Con un último susurro en mi mente, me cuestioné si debía seguir el destello que se alzaba del agua.
¿Qué podría revelarme este nuevo misterio y cómo podría cambiar la forma en que veo no solo mis sombras, sino también la luz que traigo al mundo? Con el corazón agitado y la mente abierta, me dirigí hacia la luz. Sentí como la curiosidad me empujaba hacia el remolino de luz, cada vez más brillante, cada vez más palpable. Mientras me acercaba, este comenzó a girar más rápidamente, casi marcando un compás en el corazón del claro. La brisa, que antes era suave, ahora adquirió una cualidad vibrante, como si el aire mismo danzara en sincronía con la luz. Al sumergir mi mano en el agua, la luz estalló en una sinfonía de colores, proyectando patrones iridiscentes sobre mi piel. El contacto despertó en mí una oleada de sensaciones, recordé momentos en los que el amor y la pérdida se entrelazaban, como dos ríos que se unían en un solo cauce. En ese instante, comprendí que cada emoción que había sentido estaba conectada a un hilo invisible, uniendo mi pasado con el presente de una manera que jamás había imaginado. Puede ser que todas estas experiencias sean el mapa de mi alma, pensé, sintiendo que el estanque estaba mostrándome un camino más allá de la simple existencia. Las visiones comenzaron a revelarse con más claridad, cada figura en el agua era un aspecto de mí mismo, reflejando valor y vulnerabilidad en un baile armónico. Sin embargo, había algo más, una sombra al fondo, apenas visible en la superficie metálica del agua, la representación de una decisión que había pospuesto, un camino que había temido transitar. Debes enfrentarlo no dicho, susurró una voz suave, como un eco lejano que se repetía en mi mente. Era el recordatorio de que las sombras que tanto temía no eran enemigos, sino partes de una historia que aún no había terminado de narrar. Empecé a sentir, en un rincón de mi ser, que la autenticidad no consistía en suprimir esas partes oscuras, sino en darle voz y espacio, integrándolas en la danza de mi vida. Impulsado por esta realización, cerré los ojos nuevamente y visualicé mi futuro. Vi caminos bifurcándose, y en cada uno de ellos, una versión diferente de mí, cada una con sus elecciones, sus aprendizajes y su luz. Resuena en mí la promesa de que la manifestación de mi ser se encuentra en la aceptación de esas divergencias. Atraído por la fuerza del remolino, entré más adentro de la visión. En ese momento, el líquido del estanque se tornó ácido y burbujeante, como si 1000 secretos estuvieran despertando. Una figura emergió del brillo, una representación etérea de Tot, el antiguo dios egipcio de la sabiduría y la escritura, su rostro lleno de una serenidad que desafiaba el tiempo. Sentí que sus ojos, como pozos de conocimiento, me escaneaban, como si buscara las piezas que faltaban en mi historia. Los secretos de la manifestación se encuentran en el entendimiento de tu propia verdad, lanzó Tot, su voz reverberando con eco en mi pecho. Su presencia abarrotaba el espacio, sugería que la creación de la realidad comenzaba en el mismo momento en que abrazamos nuestra complejidad, los contrastes de luz y sombra que forman nuestro ser completo. ¿Pero cómo puedo hacer esto?, pregunté, sintiendo un cosquilleo de incertidumbre. Las palabras se formaron como burbujas, estallando a medida que se llenaban de significado. Escucha tu interior. Lo que a veces parece caos es el preludio de un nuevo orden. Permite que la transición te transforme, respondió, señalando hacia la superficie del agua donde ahora danzaban formas en un ciclo interminable. Las visiones parecían intercambiarse, sombras tomando forma de luz, y luces formando figuras etéreas. Justo antes de que pudiera formular una nueva pregunta, el estanque comenzó a calmarse, de nuevo, su superficie volviéndose transparente, como un cristal. En su interior, vi un mensaje escrito, sus letras brillaban y se desplazaban como si evitaran ser captadas por completo. Esta revelación fugaz prometía una comprensión más profunda de la manifestación, pero sería capaz de desvelarlo. Al mirar una vez más al cielo, noté que las estrellas parpadeaban con intensidad, como si compartieran un secreto milenario. Esta noche es un umbral, reflexioné, entendiendo que las respuestas no siempre se encontraban en la claridad, sino también en lo enigmático que se presenta ante nosotros, y así, ante la inmensidad del desconocido, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿quieres realmente descubrir el secreto de la manifestación, aunque eso signifique entrar en la oscuridad de ti mismo? A medida que el silencio del claro se profundizaba, las estrellas se asemejaban a ojos curiosos que me observaban, esperando mi próximo movimiento. La magia del estanque aún vibraba en el aire a mi alrededor, como un eco de lo que había experimentado.
Me preguntaba si algún día podría comprender plenamente la naturaleza de esa luz y cómo se ligaba a mis decisiones olvidadas, a esos caminos que había rehuido sin razón clara. Tomé una respiración profunda y decidí dejarme llevar por la sinfonía de murmullos que parecía vibrar en los árboles y el viento. La quietud que había seguido al caos me instaba a dar un paso más allá, hacia la esencia de lo que era y lo que aún podía ser. En ese instante, una nueva visión comenzó a tomar forma. Esta vez no era solo un reflejo de mí, sino una proyección de lo que podría alcanzar si me atrevía a trascender el miedo que hasta entonces había limitado mi esencia. Las sombras del estanque se transformaban en imágenes de sueños y aspiraciones olvidadas. Podía ver la niña creativa que una vez había escrito poesía en su diario, el artista que había detenido su pincel por miedo al juicio, y el buscador que había temido el abandono a la incertidumbre. A medida que cada figura emergía, su energía comenzaba a danzar ante mí, invitándome a interactuar, a recordar que la vida y la luz que deseaba manifestar ya existían dentro de mí, apenas ocultas bajo el polvo de la conformidad. Cuando abrazas tu complejidad, el universo responde, resonó nuevamente la voz de Tot en mi interior, motivando un resplandor en mi pecho. Su mensaje permanecía vibrante como un faro, recordándome que la transformación no era solo un destino, sino un proceso continuo. Mientras contemplaba los reflejos en el agua, más señales comenzaron a iluminarse, flores que se abrían a la luz del sol, ríos que fluyen atravesando tierras, animales en sus hábitats, cada uno resonando con una nota en la melodía del ser. ¿Cómo se traduce todo esto en mi vida?, murmuré, sintiendo que cada imagen expandía mi curiosidad, llevando mis pensamientos a dimensiones aún inexploradas. Volví a observar el estanque, preguntándome si podría descifrar el mensaje que se movía bajo su superficie. Entonces, la voz de Tot emergió de nuevo, más clara esta vez. Recuerda la ley de la correspondencia, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. El viaje hacia la manifestación no solo es entender tu ser interno, sino también cómo interactúas con el mundo que te rodea. En ese momento, una nueva figura emergió del agua. Un anciano que parecía aunar la sabiduría de los milenios, con una mirada serena y una sonrisa que irradiaba compasión. Soy el guardián de los recuerdos, afirmó, y estoy aquí para guiarte a través de la memoria de tu ser. Cada recuerdo tiene una vibración, un aprendizaje que puede enriquecer tu viaje, si te permites explorarlo. Intrigado, sentí que ese encuentro era un preámbulo. Cada recuerdo que había guardado en lo profundo de mi alma parecía tremolar, listo para ser examinado y posiblemente, liberado. El anciano extendió su mano hacia el agua, y, con un simple gesto, el estanque mostró una corriente de visiones, momentos de alegría, dolor, amor y desesperación, todos entrelazándose en un tapiz pluriforme y vibrante. Debes elegir cuáles cargar y cuáles dejar ir, insistió el guardián. Recuerda que la manifestación es el arte de equilibrar lo que llevas contigo y lo que decides soltar. Este proceso es tanto un sacrificio como una celebración. Mientras las imágenes se sucedían con rapidez, sentí una mezcla de nostalgia y alivio. ¿Estaría listo para abrir los tesoros y las pesadumbres almacenadas? Esa noche, rodeado de luz estelar y ecos de sabiduría, comprendí que cada decisión tomada o evitada contribuía a tejer el destino que aún estaba por venir. El viejo guardián volvió a hablar, su voz resonante como un trueno en la calma: tu camino no está escrito, pero se revela en las elecciones que haces. Tienes el valor de abrir el libro de tus recuerdos y permitirte sentir el peso de cada página, con el corazón latiendo en un compás que resonaba con los ciclos del universo. Comprendí que no era solo un testigo de mi historia, sino también el autor que le daba forma. La pregunta ahora vibraba en el aire, intensa y provocadora: ¿qué capítulos de tu vida estás dispuesto a reescribir para manifestar la esencia auténtica de tu ser? A medida que el silencio se asentaba en el claro, el guardián de los recuerdos me observaba con paciencia, como si la respuesta a su pregunta ya estuviera oscilando en el aire, esperando que yo la descubriera. Con el estanque iluminado reflejando estrellas y recuerdos, respiré profundamente, sintiendo el eco de las viejas historias pulsar dentro de mí. Las imágenes continuaban fluyendo como corrientes de agua, pero ahora estaban imbuidas de un extraño magnetismo que me impulsaba a explorar más allá de lo visible. Cada elección, cada dolor y cada risa son escalones en tu ascenso, me dijo el viejo, su voz un suave murmullo que se mezclaba con los susurros del viento.
Ejercitamos el poder de manifestar cuando permitimos que esas experiencias nos transformen y nos guíen. Hay una lección oculta en cada recuerdo que debe ser descifrada. Decidido a no dejar pasar esta oportunidad, cerré los ojos y me dejé llevar por la corriente de imágenes que danzaban a mi alrededor. De repente, una escena me atrapó con fuerza, el día en que había observado a un niño recolectar conchas en la orilla de un río. Sus ojos brillaban con asombro y curiosidad, y recordó que, en ese momento, había sentido una chispa de envidia mezclada con admiración. ¿Por qué había perdido aquella conexión tan pura con el mundo que me rodeaba? Anhelé esa alegría, la sencillez con la que el niño abrazaba cada descubrimiento, con el guardián aún presente, decidí explorar más allá de los recuerdos que resonaban con dolor. No solo me aferro a mis pesares, pensé con determinación, sino que debo incorporar momentos de creación y exploración. Así, las imágenes comenzaron a cambiar, mostrando un collage de experiencias pasadas, días de verano rodeada de amigos, la risa compartida, la libertad de escribir en un diario bajo la luz de la luna. Ahí está la esencia que buscas, sonrió el anciano. Esos instantes de pura felicidad son el hilo dorado que conecta tu alma con el universo. Permíteles guiarte hacia la manifestación, mientras el recuerdo del niño se desvanecía y daba paso a episodios olvidados de alegría, emergió otra imagen que cortó mi aliento. Me vi en un escenario, el temor en mi pecho y las luces brillando intensamente frente a mí. Recordé la vez que había renunciado a hablar en público, cuán fuerte había sido mi voz, una vez llena de pasión, y cómo la había ahogado en el miedo al fracaso. Cada decisión de evitar el riesgo es un eco que se siente en cada rincón de tu ser, dijo el guardián, suavemente, mientras yo palpitaba ante la revelación. Pero recuerda, ya no eres ese mismo ser asustado. Eres el resultado de cada paso que ha construido tu camino hasta aquí. Tienes el poder de reescribir tu narrativa, sin embargo, a pesar del empoderamiento que comenzaba a sentir, también se alzaba una sombra de duda, ¿y si no soy lo suficientemente valioso? ¿Y si el fracaso me espera en la puerta del siguiente intento? Mi voz interior temía una vez más desear lo que realmente quería, como si la realidad pudiera desvanecerse en un instante. Las sombras que temes también forman parte de ti, respondió el anciano, levantando una mano de manera consoladora. Aceptarlas en su totalidad te brinda la claridad necesaria para decidir lo que realmente mereces. En el nudo de esas emociones está la llave que libera tu verdadero potencial. Mientras reflexionaba sobre estas palabras, el estanque comenzó a reverberar, sus aguas reflejando escenas de cada una de mis experiencias, una combinación expansiva de luz y sombra. Los ciclos del crecimiento eran innegables, y para manifestar mi autenticidad y seguir el llamado interno, debía integrar incluso las partes más oscuras de mi viaje. Un asombro me recorrió como un relámpago. ¿Podría ser posible que al reconectar con estas visiones, estuviera desafiando mis propios límites? Me pregunté, entendiendo que la verdadera habilidad para manifestar requería autenticidad y valentía. Antes de poder aterrizar en esa revelación, ampliadas las imágenes, una nueva visión emergió del agua, una silueta que parecía coalescer de las sombras. El anciano miró hacia el estanque, sus ojos brillando con una advertencia serena. Hay algo más que debes vislumbrar, susurró, mientras la figura extraña se hacía más presente, su energía vibrante como el zumbido de un colibrí. La respuesta está también en lo que temes encontrar. Mientras el futuro incierto comenzaba a dibujarse ante mí, la inquietud se apoderó de mi ser. ¿Qué otros secretos se ocultan en el profundo abismo de mis recuerdos? ¿Lista para ser sembrada para un nuevo comienzo? La bruma del estanque comenzó a disiparse, revelando la figura que emergía de sus profundidades. Era una versión de mí mismo que había estado oculta, un reflejo más joven, más libre, el niño que alguna vez fui, lleno de sueños y sin la carga de expectativas. Su mirada era pura, iluminada por la curiosidad, como un faro en la oscuridad. En su esencia, vi todo lo que había olvidado, la alegría de las pequeñas cosas, la magia en lo cotidiano, la valentía sin las limitaciones de la razón. ¿Por qué has estado escondido?, le pregunté, sintiendo una mezcla de desesperación y deseo de reconectar con esa parte de mí que había permanecido sepultada. ¿Por qué dejé que el miedo me despojara de ti? En su reflejo, vi fragmentos de momentos pasados, los que una vez brillaron intensamente pero que ahora estaban envueltos en sombras de arrepentimiento. Me has olvidado, respondió el niño,
su voz resonando como un eco en el viento. Pero aún estoy aquí, esperando que elijas integrar todo lo que soy en quien te has convertido. Su inocencia me atravesó como un rayo de luz, y entendí que el viaje hacia la manifestación comenzaba no solo en la aceptación de mis sombras, sino en la celebración de la pureza de sueños que provienen desde adentro. Mientras los recuerdos de mi infancia danzaban ante mí, comprendí que el verdadero secreto de la manifestación reside en reconocer que somos la suma de cada experiencia vivida, cada emoción sentida, cada elección hecha. He estado buscando fuera lo que siempre estuvo dentro, el conocimiento, la valentía y la capacidad de creación. La sabiduría de Thoth, la esencia de los bosques, y ahora, la pureza de mi niño interior convergían en este momento. Y comprendí que cada parte de mí merece ser escuchada, cada historia tiene su voz. Abracé al niño, sintiendo su luz interpenetrar mi ser, transformando mis temores en fuerzas y mis dudas en amor propio. En la fusión de nuestras energías, experimenté una revelación poderosa. La manifestación no solo es un acto de voluntad, sino un acto de amor. Amor por uno mismo, amor por la totalidad de lo que somos, luz y sombra. La vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a danzar con él, creando belleza a partir del caos. El estanque fulgió ante mí, transformándose en un mural de mi realidad futura. Caminé hacia él, sintiendo una fuerza indescriptible que guiaba mis pasos. Las imágenes en el agua comenzaron a desplegarse, visualicé el éxito, la paz y el amor, pero lo más importante fue que también vislumbré la vulnerabilidad y la valentía de enfrentar mis temores. Eran las mismas características que forjaban mi humanidad. La voz de Thoth se hizo eco en mi corazón. Sabrás que has manifestado en la medida en que te atrevas a ser quien eres. Lo que el mundo necesita de ti, querido viajero, no es la perfección, sino tu autenticidad. Con cada pulso de mi ser, sentí que el universo mismo respondía a mi despertar. La luz que emanaba de mi interior iluminaba el camino que nunca había dejado de ser mío. La verdad resplandecía. El viaje de manifestación no está en acumular deseos, sino en ser la plenitud de quienes somos, en abrazar la vulnerabilidad y dejar brillar el amor en nuestro interior. Mientras el claro se iluminaba con la luz divina del conocimiento, comprendí que cada paso hacia adelante era una celebración. Celebración de mi ser, de mis elecciones y de mi viaje. Con el corazón lleno de gratitud y serenidad, recordé que la vida es un constante renacer, un ciclo infinito de creación y transformación. Todo lo que he vivido ha sido un regalo, un ladrillo en la edificación de mi verdad. En esa conexión con la totalidad, prometí honrar cada fragmento de mí y dar voz a lo que siempre había estado allí, en silencio, esperado por el momento de ser integrado. De ahora en adelante, la manifestación comenzaría en amor, y en amor se sostendría. Mientras me alejaba del estanque, escuché a los ancianos del bosque murmurar en armonía, como si celebraran mi renacer en un nuevo ciclo. La paz me envolvió, y con una sonrisa, empecé a poner un pie delante del otro, listo para escribir un nuevo capítulo en este viaje llamado vida. Ya no temía el futuro, porque había abrazado mi esencia. Y con eso, entendí. La verdadera manifestación comienza cuando tan solo decidimos ser nosotros mismos, y en ese ser, encontramos nuestro más hermoso destino.